Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 12 de julio de 2016. Colombia, la DIAN, anunció el recaudo tributario de junio de 2016 con una mejora en el crecimiento con respecto a lo que se venía presentando. De manera puntual, solo junio registró ingresos tributarios 8,5% superiores a los del año anterior, con lo cual se está mejorando la dinámica del recaudo tributario que al mes de mayo en el corrido año crecía al 3%. Con lo de junio se aceleró entonces ese crecimiento a niveles del 4%, pero de todas formas seguimos por debajo de las metas del gobierno, que tiene un crecimiento estimado del 5% en los recaudos tributarios. Con relación a temas macro, ANIF anunció que había incrementado el pronóstico de déficit fiscal, cree que será del 4,3% para este año. Recuerden que el gobierno había anunciado en junio, a mediados de junio, que ese déficit de este año sería del 3,9%. Ese 0,4% de déficit adicional equivale a cerca de 3 billones de pesos más o menos. Con relación pues a otras recomendaciones que está haciendo ANIF, reiteró la visión sobre un nuevo incremento de tasa del Banco de la República en su reunión de julio a niveles del 7,75% para reanclar las expectativas de inflación, y con relación a esta variable cree que cerrará este año a niveles del 6,5%. En GCC tenemos un nuevo pronóstico que compartimos con ustedes el día de ayer del 6,15 y estamos a la espera de la publicación del último sondeo del Banco de la República, para el cual tuvimos tiempo de envío del pasado viernes. Por lo tanto, creemos que hoy probablemente en horas de la tarde conozcamos qué opina el mercado en términos generales. Con relación a temas macro, también tenemos la última actualización de tenencias de test por parte de inversionistas que anunció o publicó el Ministerio de Hacienda. En esto hemos encontrado que la participación de inversionistas extranjeros subió por dos motivos. Pasó del 19,5% al 20,4%. Primero, porque la emisión de TES se redujo con los vencimientos de junio en 4 billones de pesos. Y segundo, porque los extranjeros aumentaron sus tenencias de TES en 1 billón adicional. Esto es más o menos cerca de 355 millones de dólares de ingreso de inversión extranjera en el mercado de deuda pública colombiano, denominado en pesos. De manera adicional, los fondos de pensiones también aumentaron levemente su exposición en cerca de 700.000 millones de pesos, y las entidades bancarias redujeron su exposición a la deuda pública en cerca de 2 billones de pesos. Con relación a temas corporativos, hubo una actualización en los principales accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia. Recuerden que el pasado 1 de julio había habido una actualización y el día de ayer se realizó una nueva, teniendo en cuenta ese fuerte flujo de inversionistas por la adquisición que hizo Bovespa en Colombia. Con relación a eso, el interés era básicamente establecer quiénes habían sido los vendedores de esas acciones que adquirió Bovespa, pero en términos generales se identificó que los grandes accionistas se mantuvieron como tal. Por lo tanto, fue básicamente en accionistas mayoritarios los que hicieron la venta para que Bovespa se convirtiera ahora en el segundo mayor accionista de la Bolsa de Valores de Colombia, con el 9,84%. Y más adelante, Ricardo, en el tema corporativo, les compartirá una actualización operativa de Canacol. En América Latina, interesante ver la confirmación del director del Banco Central de Perú, Julio Velarde, por parte de Pedro Pablo Kuczynski, y la aceptación de Julio Velardo para tener un tercer periodo al mando de esta entidad. En Chile, el gobierno anunció una reducción en sus pronósticos de crecimiento, que tenían el 2,75% para el año 2016, fue ajustado al 1,75%. También incrementó su pronóstico de inflación del 3,2 al 3,5, pero 3,5 significa que van a cumplir la meta de inflación, muy diferente a lo que sucede en Colombia. Y también el déficit fiscal fue revisado a la alza del 2,9 al 3,2%. Chile mantiene cerca de 27 billones de dólares en fondos soberanos y se especula que el Congreso puede tramitar una ley para utilizar parte de estos fondos soberanos para reducir esas necesidades fiscales del país. Ayer también se anunció por parte de Moody's que ratificaba la calificación soberana de Chile en
AA3, esto es equivalente a un AA menos con perspectiva estable. La firma cree que Chile crecerá cerca del 1.6% en el año 2016, levemente por debajo del pronóstico del gobierno, pero también hizo una advertencia de que Chile en los próximos años dejará de ser acreedor neto, es decir, estos fondos fiscales que tienen, o estos fondos que tienen fondos soberanos de 27 billones de dólares van a ser menores a las obligaciones netas que tiene el gobierno chileno, es decir, se va a convertir nuevamente en deudor neto y esto probablemente a futuro pueda significar algún tipo de revisión en la calificación chilena. Por el momento no, es decir, en el próximo año o 2 años no lo sea, pero tal vez más adelante sí. En los Estados Unidos el día de ayer hablaron dos miembros de la Reserva Federal, ambas mujeres, la gobernadora de la Reserva de Cleveland, Loretta Mester, diciendo que a pesar de que el dato de empleo fue positivo, todavía no estaba segura de si apoyaría o no un nuevo incremento de tasa de referencia. Hay que tener en cuenta que Loretta Mester es una de las funcionarias con sesgo alcista de la entidad. También habló Esther George, gobernadora de la Reserva de Kansas, quien había sido la disidente en las reuniones de enero, marzo y abril de este año, solicitando un incremento de tasa, pero que en junio compartió la visión de la mayoría, pues consideraba que el dato de mayo del mercado laboral y el referendo británico hacía aconsejable ser lo más precavidos posibles. Pues Esther George ha vuelto a tomar la bandera de disentir de la mayoría de miembros de la Fed y apoyar un nuevo incremento en la próxima reunión. Sin embargo, pues muy probablemente sea nuevamente la única gobernadora de la entidad que tenga esta posición. Con relación a Europa, el día de ayer un hecho positivo desde el punto de vista político en el Reino Unido. Se aceleró la salida del primer ministro David Cameron y la designación de Theresa May, actual ministra del Interior, como la nueva primer ministro. Hay una formalidad que tiene que cumplir David Cameron, que es ir al Palacio de Buckingham para presentarle a la reina su renuncia y también pues proponerle a Theresa May como su sucesora. Esto es un hecho positivo, pues estábamos en un limbo, se había mencionado que solo hasta el mes de octubre saldría David Cameron, que él no va a hacer ningún tipo de trámite de salida de la Unión Europea y por eso pues el mercado tenía un alto nivel de incertidumbre sobre este tema. Ya con Theresa May se espera que se acelere este proceso y que se convoque antes de lo esperado lo que sería acogerse al artículo 50 de la Unión Europea, donde se le anuncia a la Unión Europea que el Reino Unido saldrá. Sin embargo, Theresa May en unas declaraciones dijo que no se iba a afanar en este tema, obviamente va a estar trabajando. También desestimó esas especulaciones, como mencionamos ayer, una carta de más de 1.000 abogados al primer ministro diciéndole que ese referendo solo era consultivo, no era obligatorio y que sería el Parlamento el que tenga que tomar la decisión final. Pues Theresa May dice que ella va a tratar obviamente de hacerle caso o de cumplir con la mayoría de votantes británicos, a pesar de que ella era partidaria de la permanencia. Entonces, en teoría se puede reducir un tema de incertidumbre acá, se mantiene todavía muchas preguntas de cómo va a ser este proceso, pero pues sin duda se espera que se acelere este proceso antes de ese mes de octubre donde se tenía estimado. Con relación también pues a temas de carácter monetario en el Reino Unido, las minutas del Banco de Inglaterra correspondientes a la reunión de la semana pasada cuando decidieron reducir el encaje bancario mostraron dos cosas. Lo primero que mostraron fue que esa decisión fue unánime, es decir, todos los miembros del Banco Central de Inglaterra tienen un claro sesgo expansivo, están en este momento como en alerta ante cualquier problema que pueda tener el sistema financiero. Y el segundo tema interesante de las minutas es que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido había advertido acerca de que los fondos inmobiliarios iban a tener que restringir retiros de sus inversionistas antes de que este tema se materializara, es decir, que ya las autoridades británicas estaban mostrando que se estaban preparando para este evento. Con relación a Europa, interesante una advertencia que lanzó el Fondo Monetario Internacional con relación a Italia. Dice que tiene un desafío importante para los próximos años. La entidad decidió reducir los pronósticos de crecimiento que tenía para Italia en el año 2016, que estaban en el 1.1%, ahora cree que va a crecer menos del 1% este año, y para el próximo año lo redujo del 1.25 al 1%. Cree que Italia solo alcanzará los mismos niveles de PIB del año 2008 hasta el año 2025, es decir, Italia va a demorarse 17 años en alcanzar su mismo nivel de producción de la crisis del año 2008, mientras que varios países europeos tendrán un PIB equivalente a un 125 o 120% del observado en ese momento para el año 2025. Con relación también pues a temas de impacto del Brexit, la Comisión Europea pues ya lanzó sus pronósticos o su
medición de afectación del Brexit. Para el caso del Reino Unido, cree que este va a reducir el crecimiento del Reino Unido entre un 1 y un 2,5% para el año 2017. Esta entidad había estimado inicialmente que el crecimiento del Reino Unido sería del 1,9% en ese año, es decir que para la Comisión Europea existe riesgo de que el Reino Unido tenga una contracción en el año 2017, y también pues para la zona euro ha calculado una afectación entre el 0,2 y 0,5% de crecimiento. Previamente había pronosticado que el crecimiento de la zona euro sería del 1,8%, es decir, para la zona euro cree que no va a haber contracción como tal, pero sí sería una afectación sensible. Y aquí por supuesto queda todavía las preguntas de cómo va a ser todo este proceso. Vamos a ver si Theresa May empieza a reducir todas esta incertidumbre y empieza a aclarar algunas de las dudas que se tienen. En Japón, fuentes del gobierno afirmaron que se va a revisar los pronósticos de inflación a la baja, los que se tenían para este año, que recuerden en Japón los años fiscales finalizan en los meses de marzo, es decir que para el cierre del año fiscal del año 2017, marzo 2017, la inflación que se tenía pronosticada era del 1,2%, fue revisada al solamente el 0,4%, y para el siguiente año fiscal está en niveles del 1,4%, es decir, el gobierno cree que no van a cumplir con sus objetivos de llevar la inflación al 2% en los próximos 2 años. Esto se va a oficializar mañana miércoles en una reunión que sostendrá el gabinete de la administración de Shinzo Abe. Para los datos económicos que se tienen en los Estados Unidos, básicamente el día de hoy se tienen inventarios de ventas al por mayor, también se tienen el día de mañana cuentas fiscales en los Estados Unidos donde se espera un leve superávit, y el día jueves comenzamos nuevamente con el dato semanal de solicitudes de subsidios al desempleo, que como ustedes bien saben ha estado en niveles mínimos desde el año 1973, ya cerrando el día viernes con cifras de inflación en niveles del 1,1%, un leve repunte desde el 1% actual. Con relación a Europa, se tiene para el día de mañana el crecimiento industrial, donde para el mes de mayo se espera algo de contracción, y también pues para el día viernes datos de inflación de la zona euro. El cálculo definitivo, el preliminar, salió con una inflación de solamente el 0,1% para el mes de junio. En Colombia estamos esperando también para el día viernes indicadores de industria y de comercio, y pues hoy se conoció cifras de inflación de Alemania que estuvieron relativamente en línea con los cálculos preliminares, con una inflación del mes de solamente el 0,1% y la inflación anual en solamente el 0,3%. En China se esperan datos de exportaciones e importaciones para el día 13, es decir, el día de mañana, con expectativas de contracción en ambos indicadores, pero siendo más notorio lo que sería la contracción de importaciones. Y tal vez lo más relevante sería el día jueves en China, con la publicación del crecimiento del segundo trimestre de este año, con un cálculo alrededor del 6,6% por parte del mercado, en línea con esos anuncios del gobierno de moderación de su crecimiento, sin embargo por debajo de ese pronóstico que tiene el gobierno para este año, que puntualmente es del 6,8%. Con relación pues a los mercados accionarios, hoy mantenemos esa dinámica positiva. En los Estados Unidos el Standard & Poor's marcó un nuevo máximo histórico. El mercado inglés está en máximos también de los últimos 12 meses, el Bovespa máximo de los últimos 3 meses. Los datos económicos de Estados Unidos recientes han reducido un poco el pesimismo, y también pues los anuncios del Banco Central del Reino Unido, o bueno, Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el de Japón pues están impulsando a los mercados. En Japón también cuenten con esos anuncios de un estímulo fiscal adicional que ha impulsado el índice japonés el día de ayer 4%, el día de hoy casi el 2,5%. Asia se valoriza hoy en promedio cerca del 2%, Europa el 1,6%, y los futuros de Estados Unidos hacia las 7:30 de la mañana avanzaban el 0,4%. Hoy, o más bien ayer, al cierre de mercado, se inició la temporada de publicación de resultados en Estados Unidos con las publicaciones de Alcoa. Con relación a esto, a pesar de la afectación que tuvo los ingresos de la compañía por la caída de los precios del aluminio, la utilidad superó las expectativas de mercado al excluir ítems o temas no recurrentes. La utilidad fue de 15 centavos por acción, el mercado esperaba una utilidad de 9 centavos con 30 por acción. Las acciones se valorizaron ayer en el After Hour cerca del 4%, y pues un tema que ha venido dominando los medios de información tiene que ver con el lanzamiento de la aplicación Pokémon Go, que fue lanzada de manera oficial el pasado 7 de julio,
no fue lanzada a nivel mundial, solo en algunos países de Asia y en Estados Unidos, y ya ha generado millones de descargas, es la aplicación más descargada de iTunes, y también está impulsando la capitalización de mercado de Nintendo en más de un 25%, equivalente a 7.5 billones de dólares. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. En esta mañana está ocurriendo algo bien interesante, los diferentes índices, como bien lo mencionó Daniel, y ustedes pueden observar en este mapa, prácticamente el mercado accionario se encuentra en terreno positivo. Y ayer, pues les recuerdo, habíamos analizado lo que estaba ocurriendo en el índice Standard & Poor's, que estaba rebasando estas zonas de máximos visitadas en el año 2015 por encima de los 2.130 puntos. En la mañana de hoy, el futuro del Standard & Poor's está previendo una apertura que superará los 2.140 puntos. Adicionalmente, pues tener presente en la parte inferior de esta diapositiva, ustedes pueden observar que la gran mayoría de índices o los índices más importantes que se han movido durante estas jornadas, acá podemos ver el índice Nikkei, antes del momento del referendo en Inglaterra, pues se ubicaba aquí sobre los 15.700 puntos, y en la mañana ya estaba rebasando ese mínimo después del dato del referendo. Lo mismo ocurrió con el índice FTSE, está rebasando, pues ya había rebasado incluso el nivel mínimo antes del día del referendo, sobre los 6.300 puntos, hoy se ubica en 6.680 puntos, y el índice consolidado de MSCI de todos los países del mundo, pues fíjense ustedes que ya también supera el valor que presentaba antes y después del evento del referendo en Inglaterra. Estos nuevos máximos pues están animando a los diferentes inversionistas esta mañana, y un fenómeno que estaba ocurriendo, obviamente más motivado por estos máximos anteriores en los diferentes índices a nivel global, una serie de toma de posiciones cortas por diferentes inversionistas que están reflejados en el reporte de COT de la Bolsa de Chicago, donde se observa cómo los operadores el día viernes y ayer estaban empezando a tomar nuevamente posiciones cortas, y entonces ese cierre de posiciones cortas es lo que estaría también motivando, o los stops de esas posiciones cortas es lo que estaría motivando esos impulsos también esta mañana en los diferentes índices. Consecuentemente, pues nuestro índice Colcap se mantiene sobre esa zona de congestión de los 1.300 puntos. Sin embargo, el reingreso al triángulo anterior pues podría entonces favorecer el desempeño del mismo. Fíjense ustedes que este pequeño triángulo que habíamos dibujado acá sobre la zona de los 1.310 puntos podría ser vulnerado en esta jornada al alza. Y les recuerdo acá que las acciones que mejor desempeño unas de las acciones que mejor desempeño están presentando esta mañana nuevamente vuelve a ser el sector financiero, y las acciones principalmente del sector financiero en Inglaterra y en Europa. Entonces, nuestro índice, que tiene un porcentaje alto en las acciones de este sector, también podrían ayudar a una recuperación del mismo. Estar muy atentos en la jornada de hoy, muy seguramente a nuestros clientes enviaremos algún tipo de recomendación al respecto. El día de ayer, Avianca presentó uno de los mejores desempeños de la jornada, 3.64% de valorización. Lo más interesante es que vean ustedes, después de un periodo de fuerte volatilidad, la acción pues estaba empezando a consolidar también una figura de triángulo que se está rompiendo en el día anterior, y aquí lo que necesitaríamos es una consolidación, obviamente, de operaciones en este nivel de 2.360, 2.400, que podrían ayudar a la valorización posterior de esta especie hacia niveles superiores a los 2.500. Estar muy atentos porque aquí podría también haber una oportunidad. El lado negativo, Canacol, una acción que tradicionalmente ustedes saben se ubica en este rango donde da una oportunidad especulativa entre los 9.500 a 9.700, diría, para compras intradiarias, y aprovechar toma de utilidades en el rango de 10.500 a 10.700 para venta. Esta oportunidad intradiaria pues la hemos mostrado en varias oportunidades, y hoy nuevamente, también ayudados por el impulso que está presentando el precio del crudo, podría haber, reitero, una oportunidad para los más especulativos. Ricardo.
Días para todos y para la jornada de hoy del mercado de renta variable tenemos un anuncio bastante relevante en Canacol. Canacol en horas de la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, ha lanzado su actualización operacional para lo que es el mes de mayo y el mes de junio del 2016. En esta actualización, la compañía ha comunicado que lo que son sus ventas efectivas de gas estuvieron levemente afectadas por lo que fue el mantenimiento programado en las facilidades de uno de sus clientes, y de esta forma entonces las ventas de gas para lo que es en mayo y junio se ubican en un promedio de 88,5 millones de pies cúbicos, o lo que son 15.526 barriles de petróleo equivalente. La expectativa era alrededor de un poco más de los 90 millones, entonces si ustedes se dan cuenta, pues digamos que la afectación es verdaderamente leve, y mientras tanto, pues lo que es el netback, o sea, lo que es la ganancia operacional del negocio del gas fue lo que se esperaba, un promedio de 26 dólares barril equivalente, y en el negocio del crudo fue alrededor de 25,67 con un volumen de aproximadamente 4.000 barriles. Por otro lado, entonces aquí vemos que la compañía en lo que es la labor exploratoria durante el año, ya sabíamos que la compañía tenía 3 pozos para explorar este año. El primero, el pozo OBO1, que pues como ustedes ya bien saben ya fue probado y pues probó una tasa exitosa de alrededor de 66 millones pies cúbicos, y los siguientes 2 pozos a explorar serán Néspero 1 y Nelson 6. La siguiente perforación será la de Néspero 1, que se iniciaría lo que sería el 18 de julio, es decir, el lunes de la siguiente semana, y se estima que la perforación y las pruebas duren alrededor de 7 semanas, por lo que para el mes de septiembre, inicios de septiembre, podríamos estar esperando un anuncio, ya sea de éxito o de fracaso exploratorio en este pozo. Posteriormente, la compañía, después de las pruebas que se realizarán en Néspero 1, realizará la movilización del taladro y comenzará la perforación de lo que será Nelson 6 a inicios de octubre del presente año. Los objetivos de estas campañas exploratorias básicamente son probar las reservas suficientes para que en un futuro la compañía alcance las ventas efectivas de gas de 100 millones de pies cúbicos, es decir, un incremento de alrededor de otros 10 millones de pies cúbicos mediante los ya conocidos contratos take or pay. Obviamente todo esto se dará después de que se presente una ampliación con una construcción de un gasoducto que iniciará en el año 2018. Aquí lo importante entonces es ver que lo que es el netback del negocio del gas fuera lo que se estaba esperando, y que lo que fueron las ventas efectivas de gas se acercaron bastante a lo que se estaba esperando. Hubo una leve afectación, pero igual esto nos deja ver y nos deja, digamos, hacer unos pequeños cálculos rápidos que nos crean una expectativa bastante positiva para lo que sería la entrega de resultados del segundo trimestre del 2016 de la compañía. Adicionalmente, pues también lo que ya es el anuncio de nuevos exploraciones en otros pozos, pues eso es algo que gusta al mercado, y más cuando llevan fechas en sí. Ya cuando están diciendo que para septiembre podríamos tener un nuevo anuncio sobre éxito o fracaso exploratorio, pues digamos que también se crea una expectativa bastante positiva sobre la compañía. Y finalmente, ya aquí para finalizar, en cuanto a lo que es la exploración de crudo, la compañía ha cambiado un poco lo que anteriormente se había comentado en las reuniones con relación al inversionista, pues ahora expresa que si bien los precios del crudo se ubican por encima de lo presupuestado para el año 2016, la fuerte volatilidad de estos desincentiva una futura exploración, por lo que se esperaría a que se presenten niveles, digamos, relevantes en los precios del crudo para aumentar lo que es el CAPEX en exploración petrolera. Agustín. Gracias, Ricardo. Ustedes pueden observar el dólar está perdiendo algo de terreno, obviamente consecuentemente con esa venta de bonos del tesoro que está generando pues algunas tomas de posiciones en activos un poco más riesgosos, y entonces el índice de XY pierde alrededor de 0.20% contra las principales monedas. Los movimientos más relevantes, pues el yen japonés perdía cerca del 1.2% esta mañana,
Les recuerdo que los inversionistas se mantienen muy a la expectativa de los anuncios que deberá realizar el primer ministro de Japón en torno a posibles alivios fiscales que podrían impulsar la economía de este país. También pues en Inglaterra ya ya una vez se dio a conocer el nombramiento de la nueva primer ministro de este país, pues la libra esterlina estaba valorizándose también cerca del 1.2% esta mañana. Para el día de hoy, pues nuestra expectativa frente al tipo de cambio en Colombia es que muy seguramente veamos una moneda en el rango de 2.900 a 2.930. Realmente no esperamos mayor volatilidad durante esta jornada. Les recuerdo simplemente mañana datos, publicación de inventarios de crudo en Estados Unidos y hoy hacia la 1 de la tarde hora de Nueva York la publicación de la subasta de los bonos de 10 años. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues ayer les recuerdo el precio del crudo había tocado o visitado esa zona Fibonacci importante de los 44,44 horas el barril, el WTI. Y entonces esta mañana posibles datos que mostrarían que los inventarios de crudo nuevamente ya por octava semana consecutiva mostrarían una variación negativa, estarían motivando algunos impulsos en el precio del mismo. Sin embargo, pues el dato previo oficial va a ser conocido esta noche, publicado por la agencia API, y el dato definitivo pues mañana en horas de la mañana. En lo que tiene que ver con renta fija, ya los dejo con Daniel. Gracias, Agustín. Renta fija estamos registrando por tercera jornada consecutiva incrementos en las tasas de negociación de los mercados de referencia, son cerca de 3-4 puntos básicos. Ya les comentamos a ustedes que era lo que habían anunciado dos miembros de la Reserva Federal, una todavía mostrándose a la expectativa de mayor información para poder apoyar un nuevo incremento de tasa, y la segunda sí ya siendo la única miembro de la Reserva Federal que se ha pronunciado a favor de un nuevo incremento en la próxima reunión, pero como afirmábamos, sería la única en este momento con esa visión. Interesante en términos generales ver cómo la percepción de riesgo se ha reducido un poco. Esta designación de Theresa May anticipada también ha servido para eso, y para el caso puntual de Colombia volver a mencionar esos altos niveles de liquidez, simplemente recordarles que es ese entorno internacional el que ha presionado a la baja las tasas de negociación de los títulos, incluso por debajo, primero de la inflación y segundo de la tasa de referencia del Banco de la República, a pesar de que ya hemos visto que el mercado ha descontado aparentemente, o por lo menos los analistas están esperando un nuevo incremento de tasa de interés al 7.75%, y cuando hacemos los cálculos implícitos de cuáles son las tasas de interés que se están descontando en el mercado de Apulican, hemos encontrado que esa tasa es del 6,5% actualmente, es decir que hay un diferencial de cerca de 100 puntos básicos frente a la tasa actual, o 125 básicos frente a la tasa actual, tal y como está funcionando actualmente el mercado de deuda pública colombiano. Eso es todo por ahora, los volvemos a dejar con Agustín. Pues una sorpresa el día de ayer, porque la tasa objetivo que hemos planteado para los bonos del Tesoro americano para esta semana pues fue alcanzada en una sola jornada. Realmente es que la subasta que se presentó el día de ayer en los bonos de 3 años pues sorprendió al mercado. La verdad es que el bid to cover y el apetito que tenían los inversionistas, que en la subasta anterior fue de 2.8 veces, pues el día de ayer solamente el bid to cover fue de 2.69%, y eso motivó ventas en los bonos de 10 años. Lo más interesante pues hoy observar hacia la 1 de la tarde hora en Nueva York, 12 del día hora en Colombia, realmente el resultado de esta subasta de 10 años, que va a ser por 20 millones de dólares, donde 20 billones de dólares, donde hay que tener presente o hay que monitorear el ratio de bid to cover que fue establecido en la subasta anterior en 2.7. Un dato inferior pues obviamente motivaría mayores ventas en los bonos del Tesoro. Ustedes ven ahí una zona importante sobre 1.52 y más adelante el 1.58. Pero realmente, vuelvo y reitero, hasta las 12 del día
podremos saber el movimiento que podrían generar, que se podría generar en estos bonos durante el resto de la jornada. Eso es todo por ahora, los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo veníamos diciendo desde ayer, los TES han encontrado en la zona del 720, 715 una soporte importante. Vemos como ayer hacen el 719 y ya ahí operan al 729, 10 básicos arriba. Esto, como lo veníamos diciendo, en concordancia con la subida también de tasas de los bonos del Tesoro y la menor aversión al riesgo que hay en el mercado como tal. Por eso seguimos manteniendo el rango expuesto que les habíamos dicho entre el 750 y el 715. Es importante esto porque le recomendamos corto al 720, cercano al 720. Creemos que en una aceleración de corto plazo podríamos ir a llegar a operar al 735 y más en el mediano plazo volver a niveles del 745, 750. Recuerden que todavía estamos en revisión porque igual el momentum que tiene la bajada de tasas importante del mes pasado todavía se mantiene, todavía hay agentes que están desinvertidos. Vimos como Daniel nos explicó ahorita al principio que las entidades bancarias habían vendido 2 billones de pesos el mes pasado. Con una bajada de tasas tan importante, pues siempre han debido quedar desacomodados en sus portafolios. Por eso es que no ponemos todavía nuestra estrategia de cortos rápidamente, sino que mantenemos una visión en revisión, pero con un sesgo negativo en la zona del 720. Recordar que el día de mañana estaremos atentos a la subasta de tasa fija, 550.000 millones, títulos del 2022, 2026 y 2030. E importante, el jueves temprano, mirar la decisión del Banco de Inglaterra, que eso nos permitirá tener una mayor certeza sobre qué van a seguir haciendo los bancos centrales, cómo va a ser el estímulo y cómo podría ser el comportamiento de la renta fija para lo que queda del mes de julio. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.